Bienvenidos a Nota Política de Muchilanga, un espacio muy personal para hacer reflexiones de coyuntura en clave libertaria. Mi nombre es Jorge Eduardo Castro Corbalán. Muy buenas, doctor Gilberto Ramírez Alaceja, Antioquia. ¿Cómo me le va, Gilberto? Bien, Jorge, aquí disfrutando de este hermoso municipio. Qué bueno que pude estar por aquí. Y bueno, y aquí vamos a hacer un programa especial de Nota Política de Muchilanga. Porque, bueno, con Gilberto hemos conversado de muchos temas, pero hay uno que es una curiosidad deliciosa y creo que vamos a tratar de hacer la reflexión sobre, ¿es Peñalosa libertario? Y esa reflexión vamos a intentar hacerla, Gilberto. Bueno, usted conoce mucho, ha venido haciendo el seguimiento a la vida de Peñalosa, pero también a las ideas de la familia de Peñalosa, todo este trabajo del mismo padre de Enrique Peñalosa. Cuéntenos un poco primero ese contexto de Peñalosa intelectualmente, dónde se cría, cuál es el contexto intelectual de Peñalosa, pues. Bueno, ya que ha habido tanto escándalo sobre qué estudió y qué no estudió Peñalosa, algo que es muy importante de mirar es que Peñalosa es como una de las grandes promesas de renovación generacional a nivel político y también intelectual en el país. En ese sentido, él es deudor de la trayectoria del papá, Enrique Peñalosa Camargo, quien fue uno de los directores, o por lo menos de los integrantes, de la Sociedad Económica de Amigos del País. Es un proyecto que nació hace los años 50, de la mano del que en ese entonces era uno de los políticos más importantes, y lo fue por mucho tiempo, del país, como Carlos Lleras Restrepo. Este proyecto de la Sociedad Económica de Amigos del País, pues contaba con lo que a la larga iban a ser muchos de los futuros líderes políticos, no solo dentro del Partido Liberal, ¿sí?, sino dentro en general de muchos cargos públicos independientes de los partidos. De ahí podemos contar personas como Virgilio Barco, ¿sí?, precisamente también uno de los integrantes de esta sociedad, el mismo Enrique Peñalosa, hijo, Londoño, ¿sí?, y también Luis Carlos Galán, ¿sí?, otra serie de personajes. Digamos que toda la renovación ideológica generacional, el Partido Liberal, estuvo vinculada a este proyecto. Y Peñalosa es uno de los personajes más brillantes en este campo. No, un sector, digamos, porque el otro, pues obviamente es el MRL, otro sector de renovación generacional liberal encarnada pues por Alfonso López Miquelsen. Digamos que la ventaja de este proyecto es que era estrictamente intelectual. Okay. ¿Sí? Naturalmente que hemos visto que, o por lo menos lo que yo he investigado, es que muchos terminan desempeñando cargos, ministerios, alcaldías y demás, pero era un proyecto netamente intelectual, asociado a una serie de conferencias, de proyectos educativos sobre diversos temas al público colombiano, sobre temas de interés general para el país, ¿sí? Precisamente uno de los esfuerzos más interesantes es el que nos convoca en esta charla, es el de Enrique Peñalosa, en torno a un libro, ¿sí?, que se citó paradójicamente solo la contraportada y no el título del mismo libro, ¿sí? Como les decía, lo importante de ver la trayectoria de Peñalosa frente a qué estudió o qué no estudió es mucho más interesante frente a saber qué ha dicho o qué no ha dicho, ¿sí? En este caso, él tiene un libro hacia finales de los años 80, ¿sí?, que es la síntesis de un programa televisivo que manejaba en ese entonces Producciones Punch, ¿sí? Era, por así decirlo, un programa educativo sobre si el capitalismo es la mejor opción, ¿sí?, y lo pone a manera de pregunta. Espéreme ahí 2 segundos, Gilberto, porque quiero que hagamos un énfasis en esto que vamos a hacer con el tema del libro que usted lo acaba de mostrar. Y es claro, hubo un escándalo, si tenía doctorado Enrique Peñalosa y parece que acá más importante que descubrieron en el libro que es que él ponía doctor en París, pero el hecho que Peñalosa pusiera en la portada del libro, es decir, que el libro se llamara Capitalismo la mejor opción, fue un debate que pasó de agache en la discusión de opinión. O sea, si vamos a hablar de juzgar un libro por la portada, lo juzgaron fue por la contraportada. Sin duda. Entonces ni siquiera se dieron el debate de, miren, es que Peñalosa es procapitalista desde finales de los años 80, que eso es lo que está comentando usted ahora. Entonces, pues, es muy importante pues, la reflexión de este libro, Capitalismo, la mejor opción. Y usted dice, ¿la historia de este libro es cuál? Es una serie televisiva. Ok, es el programa televisivo que estaba contando ahorita. A finales de los años 80, precisamente en Producciones Punch, una de las editoras pues, de programas televisivos en ese entonces en Colombia,
Y para resumirlo, podríamos decir, quienes conocen los famosos videos de Milton Friedman, ¿sí? De Free to Choose, o Libertad para Elegir, Peñalosa vendría a ser nuestro Milton Friedman colombiano en este caso. O sea, porque ahora sí acabamos el contexto. Peñalosa es libertario, y usted está haciendo la semejanza entre Peñalosa y Milton Friedman en un esfuerzo de televisión por hablar sobre el capitalismo. Pero yo creo, Jorge, que esa respuesta sobre si Peñalosa es libertario, sí, nos la responde mejor él. ¿Sí? Entonces, podríamos revisar una serie de citas precisamente del libro. Hagámosle. Porque, francamente, uno aquí siente leyendo a un tipo como Hayek o Mises u otros personajes y no se imaginaría que está leyendo esa Enrique Peñalosa. Bueno, entonces, el Enrique Peñalosa, vamos a leer al Enrique Peñalosa intelectual de finales de los 80, cuasi emulando a Milton Friedman en Punch Televisión. Y entonces, en este libro de El capitalismo es la mejor opción, el Peñalosa de esa época decía, entre otros, un primer párrafo decía: la experiencia histórica ha venido demostrando que el capitalismo compensa con creces los menores niveles de ahorro e inversión, con un uso mucho más eficiente de los recursos y una generación más dinámica de nuevos productos y tecnologías. Así, los países capitalistas avanzan hoy de manera más acelerada que sus contrapartes comunistas hacia niveles de mayor bienestar para su población. Sorprendente. Pues, uno dice aquí, ¿esto quién se lo firma? Esto se lo firman... Friedman sí se lo firma. Se lo firma Hayek. Sin duda, sin duda. O sea, se lo firma toda la escuela de Chicago, si quiere. Ahora, revisemos otra reflexión. ¿Cuál? Peñalosa al respecto. Sobre... Hay varias interesantes. Mira, voy a ponerle una que me parece también... esta es hayekiana pura. O sea, el que ha leído a Hayek dice, pero es que ¿cómo así que Peñalosa ha leído a Hayek tan cercano? Peñalosa será hasta austriaco. No, obviamente eso va a ser la segunda parte del debate, pero dice: el empresario capitalista tampoco puede escoger cualquier sitio o cualquier tecnología para producir. Se ve obligado a tomar todas sus decisiones de manera que sus costos sean los más bajos posibles y su calidad la mejor posible. Ojo a este pedazo: los precios dan la información para que la economía capitalista funcione bien. Cuando la demanda por un producto aumenta, los precios suben. Esta señal la reciben inmediatamente los empresarios que incrementan la producción del bien, cuyo precio está alto. Si la escasez de una materia prima hace que suba su precio, el empresario tiene que buscar su sustitución por otra más barata, menos escasa. Cuando la escasez de harina de pescado hace que su precio suba, un productor de alimentos concentrados para animales puede optar por sustituir la harina de pescado por soya. Y ojo, posibilidad del cálculo económico en el socialismo. Dice: en el comunismo, la falta de un sistema de precios que indique cuál materia prima está escasa en un momento dado impide que la economía se percate de su escasez y reaccione sustituyéndola por otro más abundante. O sea, Peñalosa aquí es claramente, digamos, está hablando de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. ¿Es así o no? Y no hace falta recordar precisamente la fecha en la que está diciendo esto, ¿no? Estamos hablando a finales de los 80 y principios de los 90, en la que no solo se demostró la imposibilidad del socialismo, que es lo que estamos leyendo acá en esta cita, sí, sino su rotundo fracaso, ¿sí? Entonces, este es un documento que, además de ser muy didáctico, muy pedagógico y demás, nos muestra precisamente el Peñalosa que deberíamos estar estudiando. Mira lo que se está diciendo, porque estamos hablando del 89. Este es el año octubre del 89, frente a la cercano a la época de la caída del muro de Berlín. Pero este Peñalosa, además déjenme decirles, Gilberto Ramírez es historiador de la Universidad Nacional, está haciendo una maestría en geografía en la Universidad de los Andes y es coordinador regional de Estudiantes por la Libertad en Colombia. Entonces, cuando él dice, deberíamos estar estudiando el Peñalosa del año 89, dice, en Estudiantes por la Libertad fácilmente podrían hacer talleres con este libro iniciando, ¿sí? Los de Bastiat, Economía en una lección de Henry Hazlitt, y Capitalismo, la mejor opción de Enrique Peñalosa, ¿o no? Tal cual. Solo que yo le cambiaría el tono de pregunta. En este libro, Peñalosa dice, capitalismo, la mejor opción. Sí. Yo empezaría diciendo, capitalismo es la mejor opción. O sea, afirmándolo, claramente. Que es un poco lo que va a hacer Peñalosa. O sea, lo que hemos visto ya en dos párrafos muy importantes, lo que está diciendo. Ahora les voy a poner este otro que además dice mucho, porque es parte de los principales ataques contra Peñalosa.
Generalmente las personas como Peñalosa no se defienden haciendo lo que él va a hacer, pero ustedes se van a dar cuenta, dicen, en un país capitalista, el joven que hereda riquezas tiene ventaja sobre un joven pobre, pero puede arruinarse si no administra bien su patrimonio. El hijo del gerente de una importante empresa capitalista también se beneficia por el ambiente y las conexiones sociales que le brinda a su familia. Pero en el capitalismo pesa más el criterio de las capacidades del joven. ¿Por qué? Porque la empresa capitalista tiene que competir en el mercado. No puede tener gente de sobra, no puede tener gente incapaz y menos en los cargos directivos. Por mucha amistad que exista entre el gerente de una empresa y el padre del joven, no puede nombrarle una posición que no desempeña adecuadamente. En las empresas comunistas, como en cualquier organización del gobierno que no compite en el mercado, hay mucho campo para la burocracia, directivos incapaces, exceso de personal. No, aquí está. Yo no me imagino si estas mismas palabras serían las que estuvieran guiando el debate ahorita precisamente, no solo frente a coyunturas como lo de la venta de la ETB y demás, sino por ejemplo en ese balance que se hace Peñalosa versus alcaldía de Gustavo Petro. O sea, estas admoniciones a personal innecesario, incompetente y demás, creo que caen anillo al dedo y bien valdría la pena es leer a Peñalosa antes de anticiparse a otro tipo de juicio sobre él. Peñalosa está haciendo en el año 2016 lo que en el 1989 decía, mire, para que podamos, digamos, para que haya una gerencia eficaz y pese las capacidades y no las amistades, una de las expresiones es, pues hombre, hay que reducir la burocracia, y nos tenemos que guiar por los sistemas de precios y no podemos estar gastando la plata como si no fuera de alguien. Y entonces Peñalosa está haciendo ahí un tema muy importante. Pero este es un Peñalosa súper libertario, pero podemos decir, o sea, libertario además para el contexto, más bien como liberal clásico, ¿sí? Pero podemos decir entonces que Peñalosa es libertario, digamos. Pues si no es libertario, sí, por lo menos sí anticipa lo que habría que pensar, que es un libertario. Sí, estamos hablando de que el libertario defiende la libertad en la medida que defiende el capitalismo. Uh-huh. Y aquí claramente Peñalosa está del lado de la defensa de la libertad. Y del capitalismo, pero es que es explícito, o sea, él está diciendo, y además el capitalismo contra el comunismo, y yo empiezo a pensar, pues uno piensa muchas cosas, pero fíjese cómo se anticipa tan temprano Peñalosa a todas las grandes odios y resentimientos que existen con él, porque pues primero, pues sí, pues es un hijo de buena familia, además con una historia muy compleja de esa familia, para él esto es una herejía, ¿sí o no? En su familia esto es una herejía, lo que está diciendo aquí es medio hereje, pero Peñalosa, digamos, está tratando como de reivindicar un poco, no se reivindica él, sino que está reivindicando el criterio de que el mercado juzgue las capacidades tanto de los pobres como de los ricos. Y eso me parece que es parte de un principio súper libertario de cómo es igualdad ante la ley. ¿Sí? Sin duda, sin duda. Yo creo que la gran invitación es a leer este libro. ¿Sí? No, solo los pasajes que hemos leído aquí, Jorge, ya iluminan mucho el debate. ¿Sí? Uh-huh. No solo a la época del 89 en la que lo escribe, ¿sí? Sino al día de hoy. ¿Sí? Muchos de los que aún no saben ni siquiera qué piensa o no Peñalosa, bien podrían comenzar con este libro, pero además, muchos de los que paradójicamente aún todavía no saben qué es el capitalismo, pues bien valdría la pena la lectura de este espectacular libro. Bueno, y además lo voy a decir, y uno de los primeros que tiene que leerlo es Peñalosa, ¿sí? Porque yo creo que el Peñalosa del 2016 no es tan procapitalista como el del 2000, como el de 1989, pero lo que sí es cierto es que esa intuición la mantiene en muchos elementos, y eso creo que vale la pena, digamos, tenerlo en cuenta para estudiar a Peñalosa y sus posturas. Entonces la invitación es leer Capitalismo, la mejor opción. Sí, pero además de esto es decir, si ya sabemos que el capitalismo es la mejor opción, como lo queremos usted y yo, Jorge Eduardo, si ya sabemos que el capitalismo es la mejor opción, Peñalosa debería ser libertario. Debería ser libertario, debería ser más libertario, debería ser más capitalista, más audaz, usando la libertad y el capitalismo. ¡Que se lea! Esa es la pregunta. Oiga, le vamos a mandar unas fotocopias. Y por favor, si van a juzgar a Peñalosa por la contraportada, por lo menos léanse el libro.
Esto fue Nota de Política Muchilanga. Gilberto, muchas gracias. Por aquí lo esperaremos siempre en La Ceja para seguir conversando. Un abrazo. Lo mismo, Jorge. Y hasta aquí y por ahora se acabó la Muchilanga. Muchas gracias por acompañarme. Comentarios, debates, bienvenido. Correo es notademuchilanga@gmail.com y me pueden encontrar también en Twitter con @amautajorge. Que estén muy bien. Muchas gracias.